Bienvenidos a Igle Filadelfia TV, un espacio donde compartiremos la palabra de Dios y creceremos juntos en su amor. Gracias por estar con nosotros. Somos la Iglesia Cristiana Filadelfia, un lugar de amor fraternal. Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy, que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir
Bendiciones, amada iglesia, qué gusto, un privilegio para mí, un honor poder compartir la palabra de Dios y que aún en medio de la distancia podemos seguir creciendo en la palabra de Dios. Hoy quisiera traerles una prédica que titulé Bienaventurados y vamos a basarla en el libro de Mateo capítulo 5, pero antes de que podamos leerlo yo quisiera definirle qué es bienaventurados. Dice el diccionario y en su etimología que bienaventurado significa dichoso, feliz, afortunado, lo describe en otras versiones, doblemente feliz. Y Jesús nos enseña la manera real de ser felices, porque el concepto del mundo sobre la felicidad es muy diferente al que Jesús nos enseña. El mundo nos ha enseñado que la felicidad es no padecer enfermedades, no padecer dolores. Incluso hay personas que enseñan que por ser cristiano tú no te vas a enfermar y no te va a pasar nada. Y es algo totalmente falso porque estando en Jesús aún vamos a padecer necesidades, pero hay una diferencia, que nosotros tenemos una esperanza gloriosa que es en Cristo Jesús. La felicidad en el hombre no consiste en sus bienes y en sus posesiones materiales. Más bien consiste en un estado interno del corazón, del espíritu, y solamente los hijos de Dios por medio del Espíritu Santo pueden conocer esto. Jesús nos enseña en este gran sermón del monte el concepto de la felicidad bíblico, el concepto de felicidad al estilo de Jesús. Vamos a Mateo capítulo 5, versículo 1 en adelante, y dice la palabra de Dios: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y aquí Jesús nos está hablando de los que reconocen que necesitan a Dios. Aquellos que reconocen que necesitan un Salvador. Cuando el Espíritu Santo quita nuestras vendas, esas vendas espirituales que no nos dejan ver nuestro pecado y nuestra actitud pecaminosa, y que podemos llamar a lo bueno bueno y a lo malo malo, y amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Cuando el Espíritu Santo comienza a hacer esa obra en nosotros vamos a doblegar nuestro ego, nuestro orgullo, para decir que necesitamos un Redentor, un Salvador. Jesús está diciendo: son doblemente felices aquellos que se niegan a sí mismos y me reconocen a mí, porque saben que necesitan a un Redentor y un Salvador. Y esto es muy diferente al concepto de felicidad en el mundo, porque actualmente el mundo está enseñando es que tú tienes el poder de hacer las cosas, que saca el campeón que está en ti, porque tú puedes hacer y lograr todo, no importa quién esté contigo, no importa lo que haga, porque el fin justifica los medios. Y Jesús está diciendo: no. ¿Sabes quién es feliz? Aquel que tira su orgullo al suelo para rendirse a mis pies. Esto no tiene nada de egocentrismo. Esto no tiene nada, porque doblega nuestro orgullo, doblega nuestro ego. Son aquellos que son humildes en reconocer que Dios lo es todo para nosotros. Y obviamente aquellos que reconocen que Cristo es el único y suficiente Salvador, pues estarán en el reino de los cielos. Dice el versículo 4: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y aquí los que lloran, primeramente, estudiando el contexto del pasaje, tanto en general de lo que está hablando Jesús en este sermón del monte, está hablando de aquellos que se arrepienten y lloran amargamente por la condición de pecado. Y saben, cuando Pedro negó a Jesús, dice la palabra de Dios que lloró amargamente por haber fallado al Maestro. Y tú y yo, cuando pecamos contra Dios, cuando reconocemos primeramente que necesitamos un Redentor, porque ya el Espíritu Santo está haciendo la obra en nosotros, y que necesitamos que alguien nos rescate, vemos la condición del hombre como de manera pecaminosa. Entonces, cuando nosotros entendemos esto y empezamos a ver nuestra condición de pecado, pues nos arrepentimos y lloramos amargamente por fallarle a Dios, por haber pecado contra Él. Pero yo también quisiera
abrir un paréntesis en esto y darte a entender que Dios también es un Dios de consolación. El Espíritu Santo que mora en ti y en mí nos consuela en medio de nuestras atribulaciones, en medio de nuestras tristezas, aun cuando atravesamos duelos. Su paz es la que nos da el consuelo y la fortaleza para soportar todo lo que está pasando. Pablo fue un hombre que fue experto en el sufrimiento, pero aún así él seguía de pie porque Cristo, el Espíritu Santo, obraba en él y es nuestra paz, nuestro consuelo. El Espíritu Santo nos consuela aún en medio de la aflicción. Pero Dios también permite y nos corrige en algunos momentos para que podamos ser formados, podamos madurar y para que podamos ya no ser malcriados, sino crecer en su palabra. Dice Job capítulo 5 versículo 17, he aquí, bienaventurado, feliz es el hombre a quien Dios castiga. Y esto castiga es de corrección. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Dios nos trata como hijos y lo dice Hebreo más adelante en el capítulo 12, que aquel a que Dios corrige es porque lo ama como hijo. Debemos preocuparnos entonces si no nos corrige Dios, porque dice ahí mismo en Hebreo que a quien no corrige pues no es hijo. Gloria a Dios entonces por las aflicciones y por las tribulaciones, porque quiere decir que somos hijos y que está tratando y transformando nuestro ser. Bendito sea el nombre del Señor. Dice el versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los que reciben estos mansos son los que reciben la palabra de Dios con mansedumbre. Son aquellos que se sujetan bajo la autoridad de Dios, se sometan a Dios y su voluntad, a su soberanía. Ya aceptaron que necesitamos un redentor. Ya sabemos entonces que pecamos contra Dios y que Él es nuestro consuelo. Ahora necesitamos también ser mansos, porque entonces dice que recibirán la tierra por heredad. Aquellos que tienen dominio propio, aquellos que controlan su lengua, aquellos que en sus acciones reflejan que verdaderamente son hijos de Dios. Y estos mansos son bienaventurados, son dichosos y felices, aún estando en la tierra, porque son sabios, porque están haciendo las cosas como Dios manda hacerlas. Y la obediencia, obviamente, que Dios bendice el orden y cuando hay obediencia. ¿Sabe que la palabra manso la utilizaban con los animales salvajes cuando los domesticaban? Y ese era el término que decían para manso, pues porque estaban doblegando su naturaleza salvaje para ser doméstico. Pues ese mismo cambio es lo que Dios quiere para nosotros, que podamos doblegar nuestra naturaleza pecaminosa a la voluntad de Cristo y a su palabra. Dice el versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Todos los que buscan las cosas de Dios, hambre, sed de justicia, de su palabra, todos aquellos que quieren cada día aprender más de la palabra de Dios y no tanto aprenderla, guardarla, atesorarla en nuestros corazones y en nuestra mente y aplicarla también, porque de nada nos sirve que tengamos mucho conocimiento y no vivamos lo que dice la palabra de Dios. Jesús nos está diciendo, son felices cuando ustedes ponen en el centro de su vida mi palabra y cumplen mis mandamientos y cumplen mis leyes. Buscan siempre, estas personas siempre van a buscar hacer la voluntad del Padre y crecer en conocimiento de la palabra de Dios. Nosotros en Cristo encontramos nuestra justicia y somos saciados completamente solamente por Él. Nosotros en Cristo somos justificados, santificados, y no es porque nosotros seamos justos y seamos santos, es que por medio de Él Dios nos ve santos y limpios. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Dice el versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Son aquellos los que extienden su corazón para ayudar al pobre,
para ayudar al necesitado. Dios obviamente que quiere que nosotros seamos misericordiosos con aquellos que pasan necesidad. Un hijo de Dios debe de tener misericordia por aquel que está en algún momento de tribulación. La iglesia primitiva no tenía lo suyo como propio, sino que esto era como un canal para ayudar y bendecir a aquellos que pasaban por necesidad. Dios está diciendo, son doblemente felices cuando aún de lo poco que tienen o de lo mucho, ustedes comparten y bendicen con aquel que no tiene. La sociedad nos ha enseñado tanto a ser egoísta, a que cada quien piense en lo suyo. Y Jesús nos está diciendo, necesitan pensar en el prójimo, despojarse de su ego, despojarse de su orgullo y comenzar a pensar por los demás. Primero por los hermanos de la fe y segundo por aquellos que no conocen a Cristo. Es tener compasión por la necesidad del prójimo y aún aquellos que no conocen de Dios. Dice el versículo 8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Son felices aquellos que guardan su corazón contra el pecado, aquellos que guardan su corazón de lo impuro. Y esto es ver qué es lo que estamos escuchando, qué es lo que estamos viendo, que pueda dañar y perjudicar nuestro corazón. Dice el Salmo 24 y se refiere a Jesús, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en el lugar santo? El limpio de mano y puro de corazón. El puro de corazón, pues ese verá a Dios. Y tú y yo somos justificados y santificados por medio de Jesucristo. Y el Padre nos ve limpios porque nos ve a través de Jesús. Y tú y yo debemos simplemente de rendir nuestra vida y vivir con nuestro corazón limpio delante de la presencia de Dios. Esto es a través de nuestro constante proceso de santificación por medio del Espíritu Santo. Pero esto también se logra guardando la palabra de Dios en nuestros corazones. Porque cuando guardamos la palabra de Dios en nuestros corazones, entonces cuando venga la tentación, cuando venga la adversidad, estaremos preparados y constantemente estaremos recordando la palabra de Dios en nuestra mente y venceremos a la tentación. David le decía, cree en mí, oh Dios, un corazón limpio, porque solamente estos limpios de corazón pueden ver a Dios. Verán a Dios en el cielo, porque a todas estas bienaventuranzas tenemos que meterle en la fórmula la eternidad. Pero no solamente verán a Dios en la eternidad cuando estemos juntamente con Él, sino que verán el favor de Dios acá en la tierra. Dice el versículo 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. El Hijo de Dios tiene paz y refleja paz para con los demás. La paz que solamente Cristo nos puede dar. Porque a veces vemos a gente tan alegre y tan gozosa y no es porque no pasa por problemas. A uno también le ha pasado, no es porque no atravesamos dificultades. Simplemente es porque la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento y está sobre nosotros y nos da ese gozo para poder ir por todos lados y contagiar aún de paz y de gozo a otras personas. Dios también, estos pacificadores que dice aquí Jesús, que también son felices, son dichosos, afortunados, aquellos que proclaman el evangelio. Los pacificadores, los que proclaman el evangelio de salvación para la paz de los hombres con Dios por medio de Jesucristo. Aquellos que hacen paz, dice Jesús, estos son llamados hijos de Dios, porque proclaman las buenas nuevas de salvación. Los que predican a los hombres el arrepentimiento son aquellos que son reconocidos como hijos de Dios, porque no solamente debemos profesar a Cristo con nuestra boca, también debemos de decir que somos hijos de Dios con nuestro andar y nuestro comportamiento. Dice el versículo 10 y 11,
Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Son aquellos que lo dan todo por su causa, aquellos que no le importa ni lo suyo propio con tal de poder proclamar el evangelio de salvación. Porque ¿sabe qué? Cuando nosotros queremos vivir conforme a la palabra de Dios y querer hacer el bien como Dios lo manda, esto va a chocar con el mundo, porque el mundo nos ha enseñado que lo bueno es malo y que lo malo es bueno, pero Jesús nos está diciendo debemos de llamar las cosas como Dios las llama, y tú y yo debemos de, sin importar el precio, porque a veces vamos a tener que perder amistades, perderemos familia, perderemos, qué sé yo, hasta trabajos por su causa, pero Jesús está diciendo, si padecen todo eso, si son perseguidos por mi nombre, si aún lo pierden todo, ustedes son felices. Y esto es muy diferente a lo que el mundo ha querido enseñarnos, porque quiere decirnos que si no pasas problemas, que si no tienes enfermedad, eres feliz. Y muchas de estas personas lo hacen puro para poder generar ganancias de la fe. Y Jesús está diciendo, son felices cuando ustedes viven plenamente en mí y se conforman es conmigo, y yo soy su sustento, y entienden que yo soy todo para ustedes. Alabado sea el nombre del Señor. Disculpe, pero es que la palabra de Dios es apasionante. Y dice, esta es la importancia también que tú y yo debemos de tener, de orar por nuestros misioneros. Y es importante que tú y yo oremos por los misioneros que tenemos en Senegal, porque están realizando una labor gloriosa de predicar el evangelio en un mundo, en un lugar donde persiguen a los cristianos. Y es necesario que tú y yo oremos, y aún si Dios nos ha bendecido y podemos con finanzas respaldar esa obra, es necesario que lo hagamos. Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, la reconciliación. Son doblemente felices aquellos que padecen por la causa de Cristo. No importa que perdamos hasta nuestra vida, somos doblemente felices. Y Jesús cierra diciendo en el versículo 12, alégrense, estén contentos, porque les espera una recompensa en el cielo, aleluya. Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. ¡Qué ironía! Está diciendo que los van a perseguir, que va a pasar todo, pero le está diciendo, alégrense, porque mayor es la recompensa del cielo que la recompensa que pueden obtener aquí en la tierra. Mayor es la recompensa que el Padre da a aquellos que cumplen su palabra que lo que el mundo puede premiarte. Y por eso es que solamente debemos vivir para complacer a nuestro Dios. Vivir conforme a las Escrituras nos invita a nuestro Padre a estar gozosos en medio de la prueba, en medio de la tribulación, porque Él es nuestro consuelo y nuestra paz. Y no importa lo que estemos padeciendo, y aún en estos tiempos de coronavirus, Él es nuestro sustento, nuestro proveedor. Él es el único que puede cuidarnos y salvarnos en medio de esta pandemia. El estar reconciliados con Dios debe ser nuestro mayor gozo. Todo lo demás, Dios lo define como añadidura. Pero lo principal es que sea el centro de nuestra vida. El evangelio es nuestro mayor tesoro. Vivir como un hijo de Dios, conforme a las Escrituras, esto no es agradable para el mundo, porque es ir contra la corriente. Pero recordemos que Jesús nos ha dado la promesa que no importa lo que esté pasando, no importa el alrededor, no importa lo que nos critiquen, somos doblemente felices, bienaventurados, dichosos, afortunados, simplemente por tenerlo a Él. Inclina tu rostro allí en tu lugar. Padre, te damos gracias, te bendecimos enormemente y te damos las gracias por tu inmenso sacrificio en la cruz del Calvario. Hoy queremos decirte, Señor, que nos rendimos completamente a ti,
Y queremos que tu Espíritu Santo nos pueda hacer entender que tú eres nuestra paz, nuestro gozo, y que solamente en ti tiene reposo nuestra alma. Señor, sé tú, Señor, proveyendo a todo aquel que no tiene. Y a nosotros como iglesia, a nosotros como tus hijos, enséñanos a tener misericordia, bondad para aquellos que no tienen, Señor. Y que aún de lo poco que podamos tener, podamos bendecir a otros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y en Él te damos gracias. Amén y amén. Dios le bendiga, amada iglesia. De parte de mi familia y mía le damos un fuerte abrazo y gracias por estar con nosotros. Dios le bendiga. Gracias por estar con nosotros. Somos la Iglesia Cristiana Filadelfia, un lugar de amor fraternal.